Buenas noches, queridos hermanos. Grandes y ricas bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes en esta noche. Para mí es un privilegio poder compartir nuevamente una enseñanza más con cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida a la clase número 2 de este hermoso tema que tenemos. Dios del Espíritu Santo versus la naturaleza del pecado. Antes de empezar esta reunión, les invito a ponernos a cuentas con nuestro Señor y Dios para poder llegar así a tener la comprensión, el discernimiento dado de lo alto. Amado Señor, en esta noche le damos las gracias porque ha tenido compasión y misericordia de todos, de nosotros, bendito Señor. En esta noche reconocemos que hemos pecado, reconocemos que hemos hecho las cosas mal delante de usted y le pedimos, bendito Señor, en su inmenso amor, que tenga la bondad, bendito Señor, bendito Dios, de perdonar cada uno de nuestros pecados. Aplicando primera de Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, usted es fiel y justo para perdonar cada uno de ellos. Así, bendito Señor, reconocemos que hemos pecado y que necesitamos su perdón para recuperar nuevamente, bendito Señor, nuestra relación con usted, nuestra manera de vivir, bendito Señor Jesús. Por eso le damos las gracias. Amado Señor, en esta noche pedimos por cada uno de los miembros del grupo, bendito Señor, que usted los bendiga, los cuide, los proteja. Solo usted sabe sus necesidades, amado Señor, y les presentamos delante de usted para que usted en su infinito amor trate con cada uno de ellos y llegue la bendición suya. Y por eso le damos las gracias. También, bendito Señor, pedimos por cada uno de los hermanos que va a escuchar o mirará este video, que usted tenga la bondad de bendecirlos, cuidarlos, protegerlos y suplir cada una de sus necesidades. Gracias le damos, amado Señor, por tantos y cuantos favores. Y en esta noche le pedimos que nos dé el entendimiento y el discernimiento necesario para que esta enseñanza guiada por usted también, oh Dios poderoso Espíritu Santo, sea de bendición para nuestras vidas. Gracias le damos en el nombre poderoso de su Hijito, el Señor Jesús. Amén. Como estábamos viendo la semana pasada de este importante tema, los puntos principales que podemos nosotros llegar a tener un pequeño resumen, que es la llenura del Espíritu Santo, es la provisión divina y temporal para la comprensión de la doctrina, el ejercicio de la vida diaria. Si nosotros no ponemos de parte, no cumplimos con nuestra obligación de guardar, atesorar la doctrina bíblica en nuestro corazón para los momentos difíciles y duros, créame que el enemigo se va a aprovechar de esta gran debilidad. También tenemos que reconocer que cuando nos alejamos, nos aislamos de nuestro Padre Celestial, eh, estamos volviendo nuevamente a la carnalidad. Y la única manera de poder llegar a esta es por el poderoso Espíritu Santo. Gracias, queridos hermanos. Y pensemos muy bien cómo nos encontramos y cómo nos vamos a presentar delante de nuestro Señor y Dios. El tema que nos concierne para esta noche es preparando el escenario. Dios el Padre es el autor del plan de la gracia para la humanidad y este plan tiene tres fases. Salvación, que es provista por la muerte espiritual sustituta del Señor Jesucristo, que esta es la fase uno. La provisión empezó en el nacimiento de Virgen de Cristo y culminó con su muerte, resurrección, ascensión y sucesión, el estar a la diestra del Padre. Hebreos 1:3. Debido a que la humanidad de Cristo fue aceptada en el cielo, los creyentes también son aceptados por nuestro amado Señor Jesús. Efesios 1:6. La fase uno es el momento de la salvación por la fe solamente en Jesucristo. Esta salvación es la que nos da la fortaleza para continuar y seguir adelante. Cuando alguien cree en el mensaje del Evangelio, que es la salvación, que es un regalo gratuito de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz como un sustituto para que pague la pena del pecado y la muerte. Él salvó a toda la humanidad
y nos salvó a nosotros también para toda la eternidad. Romanos 6:23. Salvación es la misma a lo largo de toda la historia humana, pero antes de la encarnación o de la primera venida, Dios presentó el Evangelio en varias maneras. La relación directa con las enseñanzas proféticas y sacerdotales, sueños, visiones y rituales. Romanos 4:3. Durante la primera venida en el tiempo, cuando nuestro Señor Jesucristo en la unión hipostática, esto quiere decir 100% hombre y 100% Dios, estaba presente en la tierra. Él anunció que Él era el Salvador. Hoy, en la era de la iglesia, el Evangelio está registrando para siempre en todas las páginas del canon, completando la escritura. La fase número 2 del plan de Dios es el periodo entre la regeneración y la salida del creyente de esta vida. Mientras cada creyente en cada dispersación tiene una manera de vivir post salvación, Dios ha hecho provisión especial de la llanura del Espíritu Santo solo para que el creyente de la era de la iglesia, es decir, aquí y ahora, lo pueda entender, lo pueda atesorar y lo pueda vivir para la eternidad. Efesios 1:3, segunda de Pedro 1:3. Los creyentes del Antiguo Testamento nunca fueron hallados o llenados por Dios del Espíritu Santo. Se decía que ciertos creyentes estaban investidos o empoderados por el Espíritu para funciones especiales, pero esa investidura se podría perder a causa de la carnalidad. Esto es lo que pasaba en el Antiguo Testamento, pero es lo mismo que puede estar pasando, o mejor dicho, es lo mismo que pasa el día de hoy. Usted, cuando empieza a vivir la espiritualidad y también cuando llega a vivir lamentablemente en la carnalidad siendo espiritual, déjeme decirle que el Espíritu Santo lo abandona y se queda espiritualmente muerto. La oración que David oró en el Salmo 51:11, no quites de mí tu Santo Espíritu, es la legítima en la era de la iglesia, porque el regalo del Espíritu Santo es parte de los 39 irrevocables absolutos. Eso es lo que estaremos, Dios mediante, también aprendiendo al final de esta hermosa tema de estudio. Cuando los creyentes en el Antiguo Testamento se poseían o de la investidura se pasaban de la raya, el Espíritu Santo podría ser removido como parte de la disciplina divina. La vida espiritual post salvación de todos los creyentes del Antiguo Testamento fue aplicada a través de la técnica del descanso en la fe en lugar de la llenura del Espíritu Santo. Romanos 4:17 al 21, Santiago 5:17 y 18. La frase 3 es el plan de Dios para el creyente en la eternidad. Esta fase comienza en la muerte física o en el arrebatamiento. Cada creyente recibirá un cuerpo de resurrección y vivirá para siempre, cara a cara con nuestro Señor Jesús. Los creyentes que avancen en la madurez espiritual en el tiempo también recibirán las recompensas en la eternidad. Elías, el gigante espiritual. En Primera de Reyes, capítulo 19, a Elías, que fue embestido con el Espíritu Santo, Segunda de Reyes 2:9, le fue enseñada una gran lección de la espiritualidad. Como el siervo del Señor, él había sido instrumento en revertir la oleada de la apostasía y devolver a los judíos a su Mesías. Bajo su liderazgo espiritual, un reavivamiento espectacular se había contemplado en el Monte Carmelo,
Primera de Reyes, capítulo 18. Luego, después de esta tremenda victoria espiritual, el enemigo empezó una sutil contraataque contra Elías, usando dos ilusos dispersos, el rey Acab de Israel y Jezabel, su reina pagana. Jezabel, la líder de la adoración apóstata e idólatra a Baal, había estado apoyando a sus 450 profetas falsos con fondos públicos. Después del fracaso de estos profetas de llamar a Baal a la acción en el Monte Carmelo, Elías ordenó que los mataran. Primera de Reyes 18, versículo 40. Habiendo presenciado la derrota absoluta de los profetas de Baal y su violento fin, el rey Acab volvió deprisa a Jezabel y relató todo a su esposa. Primera de Reyes 19:1. La reina Jezabel, a su vez, inmediatamente tomó medidas para eliminar a Elías, que ahora era un gran héroe espiritual en Israel, siendo que Jezabel era demasiado astuta para arriesgarse a convertirlo en un mártir público. Así difundió aún más el avivamiento. Ella concibió una maquinación más tortuosa para deshacerse de él. Primera de Reyes 19:2. Elías apenas había terminado de correr desde el monte Carmelo a Jezabel cuando él recibió el mensaje de Jezabel. Para este tiempo el profeta se había vuelto egocéntrico y emocional. El miedo se apoderó de él y entró en un pánico ante la mortal amenaza de Jezabel. Si hubiera analizado bien la situación, él se hubiera dado cuenta de que Jezabel verdaderamente tenía la intención de matarlo. Ella hubiera enviado un asesino con una daga en lugar de un sirviente con un mensaje. Fuera de la comunión e incapaz de usar la técnica de descanso en la fe, un Elías atemorizado abandonó el reavivamiento nacional, cumpliendo así con la estrategia maligna de Jezabel. La distancia del palacio de Jerzel a Beerseba era más de 160 kilómetros. Beerseba pertenecía al reino del sur de Judá y por lo tanto estaba fuera del reino del norte de Israel y la jurisdicción del rey Acab y de Jezabel. El instinto de autopreservación se ve fuerte en cada ser humano. La vida de Elías se había vuelto tan apacible para él que se convirtió en un corredor de cambio traviesa, forzándose más allá del aguante normal hasta que se consideró a salvo de sus enemigos. Todo un día pasó antes que se devolviera a reflexionar sobre su situación. Elías debía haber sido o tendría que haberse dado cuenta mientras estaba vivo que el Señor todavía tenía un propósito para él. Pero el gran héroe espiritual del Monte Carmelo ahora era un enclenque carnal, desanimado y deprimido bajo un absurdo enebro. Sin duda, él repitió este cliché: ojalá estuviera muerto. Elías era un creyente y no podía hacer nada para perder su salvación. Pero cuando él pecó contra el Señor al permitir que el miedo controlara su vida, él ya no estaba en comunión con su Salvador. Él tenía sus ojos en sí mismo y había caído dentro de la trampa de la autocompasión.
Él creía que había fracasado de todas las maneras posibles. Esta torcedura emocional del alma es una de las peores experiencias de la carnalidad. Tarde o temprano esto sucede a todos los miembros del género humano. Nosotros podemos entender, aún empatizar con Elías taciturno bajo un ab- arbusto, ya que todos hemos estado en el lugar en donde parece que estamos sin esperanza, que todo nos ha ido mal y nos sentimos peor que cualquiera y que nadie nos pudiera aceptar nuevamente. Elías había perdido de vista el principio de la gracia. Él lloriqueaba: yo no soy el mejor de mis padres. Nadie insinuó nunca que él tenía que ser mejor que sus padres. Elías había usado o había sido usado por el Señor debido a la gracia, no porque fuese alguien especial. Tú siempre puedes contar con esto cuando estés fuera de la comunión y controlado por la naturaleza del pecado. Tú sentirás lástima por ti mismo, quedarás atrapado en tus emociones y tendrás una perspectiva equivocada de la vida. Elías había fallado. Sin embargo, si él falló o triunfó, la gracia de Dios nunca falla. Él tampoco se había ganado ni merecido tener comida o cualquier otra bendición, pero por gracia de Dios fue provista. Nosotros ahora descubrimos que el ángel en el versículo 5, recuerden, Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 5 al 7. Vuelvo y repito, el ángel del versículo 5 era el Señor Jesucristo, el ángel de Yahvé. El Señor Jesucristo siempre viene a nosotros a nuestra hora de dificultad y de prueba, aunque nosotros no seamos totalmente dignos. Él siempre se encuentra ahí. Este es el Señor Jesús que dijo: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios, que te fortalece. Ciertamente te ayudaré. Si te sostendré con mi diestra de mi justicia, o sea, la rectitud de Dios. Isaías 41:10. Miremos hasta aquí todas las grandes proezas, toda la gracia que fue derramada, toda la valentía, todo el valor espiritual que mantuvo en la victoria en el Monte Carmelo, cómo fue tomada esta derrota, no para todos los sacerdotes de Baal, sino específicamente con dos palabras a este gran hombre, Elías, que empezó a no creer en la fortaleza, en la fuerza, en la confianza, en la bendición que nos da el Padre Todopoderoso, sino que lamentablemente jugó el maligno en su autoestima espiritual, dejándolo así lleno de dudas y alejándose de la espiritualidad a la carnalidad, dejando a un lado todos los grandes beneficios, todas las grandes bendiciones que fueron derramadas sobre él y también la autoridad dada por el Dios Padre Todopoderoso para que pueda ser por gracia a cada uno de los presentes todo lo acontecido en el Monte Carmelo. Pero lamentablemente, este hombre se llenó de temor y de miedo y su autocompasión lo llevó a alejarse de sus enemigos y no poder enfrentar en ese momento todo lo que Dios había hecho. Imagínese por este gran temor que tuvo este hombre, todo el reavivamiento que estaba en Israel.
Lamentablemente, viendo que este hombre escapó, imagínense las consecuencias directas hacia todo Israel. Continuemos. Se levantó pues, comió, bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Qué comida tan fantástica la provisión de Dios. Siempre es la mejor que ha hecho, siempre es perfecta. Aparentemente esta única comida tenía todas las vitaminas y minerales necesarios para que pueda sobrevivir Elías por 40 días mientras él viajaba hasta el monte Horeb en la península del Sinaí. Si usted por favor, mira el gráfico que está en la parte derecha. En la parte superior podemos nosotros estimar, podemos nosotros mirar todo lo que hizo por temor y lo que escapó los 160 kilómetros desde el Monte Carmelo, cruzando por todo lo que es Israel, Judá, Becer, va y llegar a Sinaí, al monte Horeb. Ahí sentirse un poco más apacible y tranquilo, según él, dejando todos los problemas y sus enemigos atrás, pero lo que a él importaba era preservar su vida. ¿Cómo habitas? Primera de Reyes 19:9. En hebreo, o mejor dicho, el hebreo es un lenguaje vívido y los judíos tienen varias palabras descriptivas para hospedar. Examinemos cómo se ven estas palabras y qué significan realmente. La primera es gur, que es hospedar a alguien como invitado. Esta palabra significa llegar con la idea de hacer una visita corta y quedarse por un periodo de tiempo corto y específico. Esto es a lo que llamaríamos un buen invitado. La número dos, dur, habitar en inquietud. Esta palabra era usada en la relación con cualquier tipo de animal enjaulado. La tercera palabra era shakan, que significa habitar en una tienda. La cuarta palabra es hashab, habitar en paz, felicidad, bendición y prosperidad. Esta es la palabra que debería aplicar a todas las parejas casadas. Número 5. Lum, ir, irse a algún lugar con la idea de pasar la noche y luego quedarse por mucho tiempo. Lum es la palabra que se utiliza en este pasaje bíblico. Preste mucha atención. Primera de Reyes 19:9. Ya podemos nosotros entender el propósito de la palabra que él tenía en su mente para quedarse ahí por un largo tiempo. Elías había entrado en una cueva solo para descansar una noche, pero a pesar de que estaba oscuro y frío, húmedo y pegajoso, él se quedó por un largo tiempo. Todavía, sintiendo lástima por sí mismo, él se escondió en la cueva y se enfadó. Su miedo de morir se había convertido en un miedo de vivir. ¿Qué contraste? Esa otorga este gran gigante espiritual se permitió a sí mismo ser reducido a un montón de pesimismo y fatalidad. Otra vez, el Señor apareció para enseñarle la lección de la espiritualidad, una lección de que cada uno de nosotros debemos aprender. Él le dijo,
¿Qué estás haciendo aquí, Elías? Fue la pregunta del Señor. Fíjate el punto clave de la respuesta de Elías y el énfasis en el primer nombre personal, yo y mí. Y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas. He quedado solo yo y buscan mi vida para quitármela. Primera de Reyes 9:10. Puesto que el Señor es omnisciente, Él sabía que desde la eternidad pasada que Elías tenía mucho celo por el Señor. Él también sabía que los israelitas se habían pasado de la raya. Elías debería haber recordado que Dios tenía un plan para su vida y él debería haber utilizado el descanso en la fe, pero lo contrario, el pobre y carnal Elías no quiso sus ojos volverse a Dios, sino quedarse en esa misma situación. El Señor es lleno de gracia. Él no estaba dispuesto a hacer a un lado a una de sus bienes entregados siervos. Elías había sentido o había sido entrenado por los eventos en el arroyo de Carif, en la casa de la viuda de Sapepta, Primera de Reyes, capítulo 17. Él mostró gran valentía en el Monte Carmelo al tomar una posición en el Señor, Primera de Reyes, capítulo 18. Pero ahora él estaba fuera de la comunión, en un lugar de la carnalidad, y estaba desmoronándose. Era necesario recordar a Elías, quién servía y por cuáles medios. Entendiendo a Yahvé. La Nueva Biblia de las Américas escribe las palabras Señor con mayúsculas, pequeñas en Primera de Reyes 19:10. Este es el método de la traducción para presentar la palabra hebrea sagrada de HWHY, Jehová o Yahvé. Yahvé deriva del verbo Yahar, que quiere decir ser, denota, existe absolutamente. Este concepto se toma de Éxodo 3:14, donde la traducción de yo soy el que soy, el nombre de Dios revelado a Moisés, es la duplicación del verbo hayak. En cuanto al Antiguo Testamento, se refiere colectivamente a los tres miembros de la Trinidad y se usa la palabra hebrea Elohim, que quiere decir Dios, o im en Elohim es un sufijo plural indicándonos que la idéntica esencia divina pertenece a todos los tres miembros de la Trinidad. Pero cuando el Antiguo Testamento se refiere a la persona de la divinidad, las palabras usadas son Yahvé o Elohim. El Señor pasaba. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 19, perdón, versículos 11 y 12. Elías se paró a la entrada de la cueva y vio este tremendo viento destrozar los montes y quebrar las peñas y peñascos. El viento en el terremoto, ambos magníficas manifestaciones de la naturaleza, representan el poder de la habilidad humana y el fenómeno naturalista. Pero fíjate, por favor, el Señor no estaba en el viento, el Señor no estaba en el terremoto.
Dios no opera a través de las energías de la carne o del poder humano. Dios opera a través de su propio poder ilimitado. El fuego era también una representación aterradora del poder humano. Sin embargo, el Señor no estaba en el fuego. La frase en español susurró en una brisa apacible es una traducción muy pobre. El hebreo proclama el sonido del silencio. Esta era la voz del sin sonido. Sin embargo, era el poder más poderoso en el universo. Aquí está el título del Dios Espíritu Santo, Zacarías 4:6, que resume, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. El creyente utilizable. Elías no aprendió su lección y como consecuencia él tuvo que ser apartado por varios años hasta que despertó a la importancia del poder del espíritu en el sonido del silencio. Cuando el Espíritu Santo controla el alma, Él puede usar cualquier palo inutilizable o roto, pero cuando Él no lo hace, el mayor talento, habilidad personal y elocuencia en el mundo son absolutamente sin valor. Para servir a Dios, el creyente tiene que estar en posición de utilizar el poder del Espíritu. Yo tengo una hermosa pluma fuente que aprecio, pero el pequeño artefacto que atrae a la tinta está desgastado. Así que por esta simple razón, nunca traigo la pluma conmigo porque no retiene la tinta. Aunque esta es una hermosa pluma, fuera sin tinta no puede ser utilizable. Sin importar lo que seas tú en el exterior, si Dios, el Espíritu Santo, no controla tu alma, tú eres tan inutilizable como la pluma y tan inutilizable como lo fue Elías en la cueva. Queridos hermanos, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, por favor? Excelente. No, por aquí todo bien. Perfecto. Hasta aquí, nuevamente un resumen. Este gigante espiritual, este hombre utilizado de gran manera por Dios el Padre Todopoderoso en el Monte Carmelo, tuvo que huir por su propio temor humano. Fue ganado no por las palabras de poder y de victoria del Dios Altísimo Todopoderoso, sino por las palabras del enemigo, del maligno, utilizada por Jezabel, que éstas, en vez de tener el escudo de la fe, este hombre se encontró desarmado, lo cual las palabras de temor que le dijo ella, él lo único que miró es escapar por su propia vida. Grandes hombres de Dios del día de ayer, del día de hoy, han sido atemorizados o hemos sido atemorizados en ciertos momentos de nuestras vidas, cuando hemos tenido la oportunidad de disfrutar y de tener todos los grandes dones dados por el Dios Espíritu Santo en nuestra vida. Está muy bien. Es una parte del entrenamiento, es una parte de la vida, es una parte de poder conocer. Pero quiero hacer una gran diferencia.
el poderoso Dios Espíritu Santo se revelaba de una manera muy diferente en el Antiguo Testamento. Hoy, en la era de la iglesia, en la era en la que usted y yo vivimos, querido hermano, déjeme decirle, la demostración de gracia, de amor y de dones por el Dios Espíritu Santo es la más grande de todos los tiempos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que hoy nosotros tenemos el privilegio de poder conocerle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hoy tenemos el privilegio de 24/7 poder vivir, poder sentir, poder caminar, poder disfrutar, poder respirar la llenura del Dios Espíritu Santo en nuestra vida. ¿O nos hemos olvidado que nosotros somos templos del Espíritu Santo? Habrá muchas personas con envidia, habrá muchas personas que nos quieran derrotar, habrá muchas personas tras de nosotros que esperan vernos caer. Pero recuerde, tanto usted como yo hemos pasado en una etapa de formación. Y en esta formación, en estas pruebas que hemos vivido, lo único importante es saber discernir y escuchar la voz de nuestro Dios, la que nos da amor, aliento, fuerza y fortaleza, la que nos dice que nos ha limpiado de todo y perdonado de todo pecado por nuestro Señor Jesucristo, y la que vuelve y repite que no nos acordemos de los pecados pasados, sino que miremos hacia adelante y caminemos cada paso con mucha más fuerza y con mucho más amor. Recuerde que usted ya no vive, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Queridos hermanos, estamos pasando tiempos muy difíciles, muy fuertes. Tiempo que el Señor Dios Todopoderoso está limpiando nuestras casas, está limpiando personalmente a cada uno de nosotros, nos está haciendo recapacitar, está dando un tipo diferente de vida, un tipo diferente de avivamiento, le está haciendo notar de qué lado se encuentra usted el día de hoy. Recordemos, queridos hermanos, el sacrificio de nuestro Señor en la cruz no fue en vano, fue para salvar nuestras vidas, fue para santificarnos, fue para darnos esta fortaleza, esta paz y esta seguridad. Y cada uno de nosotros debemos recordar que en los tiempos y circunstancias más difíciles que estamos atravesando, nuestro Señor y Dios Todopoderoso está más cerca de nosotros, mirándonos, guiándonos, capacitándonos y haciéndonos acuerdo que somos más que vencedores en Cristo Jesús. El día de mañana llegará con grandes misericordias, porque así dice la palabra de Dios, que todos los días son grandes las misericordias que son entregadas para cada uno de nosotros. Recibámosla, pero no como Elías, dudando. En todas las dudas que pasó Elías, en todo lo que él se escondió Elías, el Padre le enviaba su alimento. Imagínense en nosotros, aquí y ahora. No nos estamos escondiendo, estamos proclamando el Evangelio, estamos enseñando, estamos avivando, estamos pidiendo de todo corazón y con mucho amor a la gente que se arrepienta y que vuelva. Y así nuestro Señor nos cuida, nos protege, nos bendice. Lo que Él pide es tener esa fe, esa seguridad, que Él se encarga de nuestro alimento, de nuestro vestido, incluso de nuestra salud. Cualquier parte el enemigo puede tomar
para podernos quitar la bendición en nuestra salud, en nuestra familia, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos. Pero el secreto está en descansar en fe. La estrategia ganadora de nuestro Señor Jesucristo, creerle a Él y cubrirnos con su sangre preciosa y proclamar la victoria en bendición. Así como lo hizo Elías en el monte Carmelo, así el día de hoy cada uno de nosotros preparamos, nos paramos frente de nuestros hogares proclamando la gran victoria de nuestro Señor Jesucristo y recordando y sabiendo que nosotros no estamos solos, sabiendo que desde hoy y para la eternidad, quien lucha nuestras batallas es nuestro Señor Jesucristo. Quien vence a nuestros enemigos es nuestro Señor Jesucristo. Lo único que queremos o tenemos que hacer es seguir predicando la palabra de Dios, este evangelio, pero lleno de amor y de bendición. Y nuestro Señor se encargará de todo. Para terminar, recuerden este hermoso versículo del Nuevo Testamento. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Qué quiere decir todo esto? Nuestro principio, nuestro objetivo siempre tiene que ser el reino de Dios, vivir en santidad, y nuestro Señor nos entregará y nos dará todo lo que necesitamos: vestido, alimento, cobija, bendición, paz, salud, tranquilidad, porque así de bueno es el Señor con sus hijos. Gracias, queridos hermanos. Los invito para la reunión de la próxima semana. No olvide, en pocos minutos subiré este video para que lo pueda compartir. Voy a pedir de manera muy especial a nuestro hermano José que nos despida en oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu misericordia, mi Dios. Y así también, como dice Mateo 6, 33, 34, que busquemos primeramente tu reino, Señor. Y sabemos, Señor, que tu palabra es fiel y todo vendrá por añadidura. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido también que esta clase, Señor, llegue en los confines, Señor, del mundo y a los corazones, Señor. Primero, de nuestros hermanos, para que cada día tengan pasión por tu palabra, Señor. Y para que los inconversos, Señor, reciban y se conviertan y sean transformados y reformados. Le damos gracias por el profesor, el pastor Rubén Poliuca, que lo sigas manteniendo en bendición y en salud. Y también permite que todos los hermanos, Señor, se puedan integrar a estas clases los miércoles. En el nombre de Jesús, amén. Antes de terminar, queridos hermanos, quiero pedirles de manera muy especial un pedido de oración por sanidad, un pedido de oración para que nuestro Señor supla cada una de las necesidades de nuestro hermano Darwin. Amado Señor, nos reunimos en un solo sentir en esta noche y pedimos humildemente a usted, oh Dios Todopoderoso, por la vida de nuestro hermano Darwin, bendito Señor. Usted conoce la situación, como él se encuentra, bendito Dios, y va a ser sometido a la operación el día sábado, amado Padre, para lo cual también necesita recursos económicos, bendito Dios. Por eso en esta noche suplicamos, clamamos ante usted, bendito Señor. Usted, que nada es imposible. Le pedimos humildemente, bendito Señor, que trate, que bendiga, que cuide, que sane la vida de nuestro hermano Darwin, que toque, bendiga a cada médico, a cada cirujano, a cada instrumento, Señor, para que vaya con bendición. Y también, bendito Señor, no sabemos,
del norte, del sur, del este y del oeste llegarán las ayudas para el hermano, para que pueda solventar, bendito Señor, los gastos de su operación. En el Gracias le nombre de damos, Jesús. bendito Señor Jesús, porque para usted nada es imposible y usted es bueno. Sabemos, bendito Señor, que siempre escucha nuestro pedido de oración y en esta noche le presentamos la vida de nuestro hermano Darwin y de su familia para que se glorifique su nombre, para que se glorifique usted y que este sea un ejemplo más de lo grande, maravilloso, misericordioso que es usted, para que con este hermano usted sea glorificado y toda la gente diga, grandes cosas hace usted, Dios Todopoderoso. Por eso le damos las gracias, Señor, porque usted obrará con mucho amor y romperá, bendito Señor, toda enfermedad y usted llegará con la bendición y la provisión para él y su familia. Gracias, bendito Señor, le damos en el nombre poderoso de su Hijito, el Señor Jesús. Amén. Gracias, Amén. La gloria queridos sea para el hermanos. Señor. Grandes bendiciones y que tengan una semana muy buena. Y sobre todo, que mediten en la palabra de Dios y que el Espíritu de Dios esté con usted. Que tengan una feliz noche. Bendiciones, queridos hermanos. Hasta la Bendiciones, próxima apreciados. clase. Amén.